Hola, saludos a todos amigos y hermanos en Cristo. Soy Berta Álvarez y este es otro segmento de Esperanza para la Familia. Estamos hablando sobre mi importancia propia, mi valor personal o mi autoestima. Y bueno, hemos estado analizando sobre las comparaciones, los efectos que puede tener cuando nos comparamos a nosotros mismos con otras personas o cuando otras personas nos comparan a nosotros. Y allá hablamos sobre la tendencia, la inclinación que tenemos de compararnos con otras personas en muchas formas, nuestra manera de ser, nuestro físico. Y ahora vamos a hablar sobre algunos de los efectos que puede tener cuando otras personas nos comparan, cuando son otras personas, ¿verdad? Se dan los casos de papás comparando a los hijos, comparan un hijo con otro. A veces hay personas que nos comparan en el trabajo, puede ser el jefe o algunas otras personas, algunos otros compañeros, que ellos mismos se comparan con nosotros o comparan a una persona con otra persona. Entonces, esto puede lastimar mucho, puede crear sentimientos de rechazo, de incomodidad bastante fuertes, que puede causar daño profundamente, y a veces no podemos quizás distinguir la frecuencia con que a veces oímos comparaciones y ni siquiera sabemos poner límites en cuanto a esto. Quiero leer un versículo del libro de Job, Job capítulo 13, el versículo 2. Dice: como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Voy a volver a leerlo. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Job dio estas palabras de respuesta a los amigos que lo comparaban, que le reprochaban y le decían que lo que él estaba viviendo y sufriendo, todas sus grandes pérdidas financieras, los hijos, las hijas, la salud, todo eso era resultado de su pecado. Le decían que todo esto era por el pecado que él tenía, ¿verdad?, en su vida. Y es muy interesante cuando él dice: no soy menos que vosotros, porque él percibía ese reproche, esas comparaciones de esos amigos, ¿verdad?, que él habían venido a verlo. Entonces, aquí él, pues de alguna manera se defiende, ¿verdad? Y yo creo que es importante saber poner un cierto límite cuando miramos, cuando sentimos que personas nos están comparando, ¿verdad?, en nuestra manera de ser o quizás nuestra espiritualidad, nuestra manera de comportarnos. Hace muchos años, siendo pastores allá en Mexicali, uh, vinieron unos hermanos, una pareja de Los Ángeles, y eran unos hermanos que todavía sabemos de ellos, y vinieron, y la hermana y el hermano eran pastores, y ellos tenían la práctica de, ellos se daban un abrazo y se daban un beso de así de pajarito, ¿verdad?, de piquito, ahí públicamente, delante de nosotros, ahí en la iglesia, ¿verdad? Estábamos en actividades, y había una hermana que empezó a compararnos a José y a mí, a mi esposo, de que por qué nosotros no éramos así. Y bueno, pues no éramos así. Pero empezó a hacer comentarios de continuo de que por qué nosotros no éramos así, porque no éramos como aquellos pastores. Y hasta el grado que llegó a incomodarme, llegó a molestarme hasta cierto grado de la constante comparación. Simple y sencillamente no teníamos esa práctica, no éramos así, no era que era malo,
simple y sencillamente que no éramos así. Y sí recuerdo esa incomodidad. No, ella no solamente nos comparaba, pero nos lo llegó a decir, o sea, lo comentaba de continuo. Entonces, estos comparaciones o comentarios así, muchas de las veces nos vienen a causar incomodidad en nuestra vida. Y es necesario muchas veces poner una cierta distancia, poner un límite, ¿verdad? Cuando sentimos la continua comparación de otras personas en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes un poquito más sobre Dori, esta mujer que creció en un orfanatorio. Dori tenía toda la razón por tener una forma equivocada de pensar de sí misma. Desde niña lo único que escuchó era que no podía hacer nada bien, que todo era su culpa, que no era lo suficientemente buena y que nadie la amaba ni encontraba nada de valor en ella. Además, ella ya había aceptado y ya sabía que era fea. ¿Ha vivido usted temiendo lo que piensan los demás? Algunas personas cuando se ven en el espejo lo único que ven es un patito feo. Y bueno, yo había oído esta historia del patito feo, pero hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Y la leí, la busqué para recordar, porque eso era lo que ella pensaba, Dori pensaba que ella era el patito feo. El patito feo fue un patito que nació junto con todos los demás patitos, ¿verdad? De la mamá pata. Y era un patito que todos se dieron cuenta que era muy diferente y decían que era diferente y que era feo. Y el patito feo se tuvo que separar de los demás patitos, de sus hermanitos y también de la mamá porque él sentía que era feo y los demás le hacían sentir que era feo. No estaba igual que los otros patitos. Y al paso del tiempo, en una ocasión se miró en el agua, se miró en el lago y miró que él era algo muy diferente que lo que él había visto que eran sus hermanitos. Pues resultó que no era un patito, él era un cisne hermoso. Pero todo el tiempo él creyó que era un patito feo. Y yo creo que es algo para analizar, ¿verdad? Que muchas de las veces en las críticas o en las comparaciones de otras personas alrededor de nuestra vida, nos hacen sentir algo que no somos, nos hacen creer algo que no somos. Y bueno, yo platicando con personas me doy cuenta de que personas que fueron comparadas o que fueron rechazadas en su niñez, en su adolescencia, crecieron con un concepto propio que estaba muy, pero muy errado. Pero interesantemente, aún llegados a la adultez, a un tiempo de madurez ya de edad, siguen creyendo las palabras que recibieron de los padres o de las personas adultas con las que fueron criadas, porque se quedaron con ese pensamiento, con esa creencia igual que es el patito feo del cuento. Y la verdad es que a veces es un proceso de una persona ya en su adultez el desechar esos pensamientos cerrados de sí mismo porque vivió toda su vida, creció creyendo en esas comparaciones con las cuales creció. Quiero compartir un versículo que dice Salmos 33 del 13 al 15. Salmos 33 del 13 al 15. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Fue Dios el que formó el corazón de cada uno de nosotros y Él está atento a todas
nuestras obras. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que nosotros no somos lo que otras personas dicen de nosotros, sino que nosotros somos una obra de Dios. Dice la palabra de Dios que somos hechura suya, ¿verdad? Somos suya como una obra de arte. Habíamos compartido esto antes, como una obra de arte, una obra única. Entonces, cuando no tenemos cuidado, podemos crecer con los pensamientos y las creencias propias basadas en lo que otras personas dicen o creen o como otras personas nos comparan. Y esto viene a traer una percepción de nosotros mismos que es errada. Muchas de las veces las personas buscan un perfeccionismo en las cosas por la inseguridad que sienten de sí mismo. Ellos dicen, es que no lo hice bien, no puedo hacer nada bien. O sea, ¿de veras? ¿Cómo que porque no hiciste bien esto, piensas que no puedes hacer nada bien? A veces esos son pensamientos muy generalizados con los que una persona puede vivir, pero son pensamientos errados. A veces hay generalización excesiva. Dicen, bueno, como fracasé en esto, soy un fracaso. ¿Cómo que eres un fracaso? No, no eres un fracaso. Esto te salió mal. No te salió bien, pero no eres un fracaso. Eso es algo muy, pero muy delicado, expresarse de esa manera, decir soy un fracaso. Es más, yo esa palabra a mí no me gusta. Yo no uso esa palabra nunca. Yo detesto esa palabra. Decir fracasé, puede decir uno me salió mal o no lo hice bien, no me salió en esta vez, pero decir que fracasé o que soy un fracaso, cuidado con esas expresiones, son terribles, terribles para nuestra autoestima. A veces tenemos reacciones muy desmedidas, a veces las personas dicen, soy horrible porque fallé, soy horrible, no, es que soy un tonto, soy una tonta, no sirvo para nada. O sea, la persona se está degradando a sí misma. A veces desarrollan una culpabilidad falsa. Por mi culpa, mi papá se murió. En una ocasión hablé con un señor que él estaba completamente seguro, decía que por su culpa su hermano había muerto. Pues no era verdad, pero lo creía, ¿verdad? Y muchas de las veces también las personas dicen, por mi culpa mis papás se divorciaron o mis papás se separaron. Y estas son maneras muy generalizadas de sí mismos y tiene que ver en ocasiones por lo que oyen de otras personas en comparaciones o en rechazo y son mentiras que se la creen. A veces también esto que es muy pero muy delicado es que hay falta de perdón de sí mismo. Dice, no puedo perdonarme a mí mismo por esto que hice. No puedo perdonarme a mí misma por esta decisión que tomé. Y aunque se arrepienten, pero no pueden perdonarse. O sea, hay un autorreproche en sí mismos que les hace caminar por la vida por meses o años o décadas en un sentir de mucha, pero mucha deficiencia de sí mismo. Muchas de las veces en esto de la comparación con los demás, las personas se proyectan a sí mismas y dicen, mi madre nunca me amó, así que jamás nadie me amará. O sea, ya ahí está una de cómo las demás personas le van a percibir. Puede ser que si hubo un desamor de la mamá o un desamor del papá, no quiere decir necesariamente que nadie jamás le amará. Y por cierto que eso fue algo que Dori pensó por mucho, mucho tiempo. El desamor de su mamá, la preferencia con su hermanita más chiquita,
le hacía creer que a ella nadie jamás le iba a amar. A veces la autocondenación viene y la persona piensa, Dios nunca me perdonará esto. El pensamiento errado de que Dios jamás va a perdonar este o aquel pecado se viene muchas de las veces por un pensamiento muy errado como resultado de comparación de otros o por otras personas compararnos o rechazarnos. A veces viene el fatalismo. Nadie cree que yo pueda lograr algo. Nadie cree en mí. Nadie cree que yo pueda ser capaz de esto o aquello. Y la persona vive sin esforzarse, sin querer luchar por sí misma para tratar de alcanzar algo en la vida. Y también, por consiguiente, puede venir la desesperanza. No hay nadie que tenga esperanza en mí. No hay nadie que quiera creer en mí. Y probablemente esto viene ya de que se ha sido comparado por otras personas. Ya viene esa sensación de falta de aceptación, porque viene la comparación, viene el rechazo y si otras personas no le aceptan y le comparan, pues la persona puede vivir en una total desesperanza. Dori nunca tuvo una amiga íntima, ni en la escuela ni en el orfanatorio, por más que se esforzó. Y aunque salió del orfanatorio a un hogar para niños muy hermoso, ella sabía que era diferente. Una ocasión uno de sus compañeros le señaló su vestido roto y viejo y al mismo tiempo decía, ¿eso salió de la basura? O sea, el niño expresó eso, que si el vestido que ella traía salió de la basura. Ella esbozó una sonrisa forzada mientras los demás niños se burlaban todos juntos. Los niños pueden ser muy, pero muy crueles. Dori confesó cuántas veces quise pasar todo el día escondida en el baño de la escuela. Ella quería desaparecer. La verdad era que Dori estaba tratando de sobrevivir el impacto de un mundo indiferente y cruel sin contagiarse del cinismo y amargura de él mismo. Y les he comentado que realmente Dori aprendió a ser ella misma agresiva y muchas de las veces ella abusaba de los niños como una manera de tratar de defenderse. Y claro que ella decía, pues yo no me justifico, es simple y sencillamente que esa era la manera como ella sintió que podía sobrevivir. Independientemente de los factores que haya causado a su bajo autoestima, siguen teniendo efecto en la edad adulta debido a la creencia errónea de que ha albergado en su mente por años. Pero puede vencer la baja opinión que usted puede tener de sí mismo reemplazando las creencias que usted se haya formado por lo que usted haya escuchado en el pasado por otras personas. Este versículo me encanta. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Podemos ver la buena voluntad de Dios agradable y perfecta al cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de pensar de nosotros mismos, al pensar que sí podemos desarrollar habilidades, que sí podemos madurar espiritualmente, que sí podemos vivir de una manera distinta, fuera y libre de autocondenación o autorrechazo por las constantes comparaciones que nosotros hayamos vivido a través de los comentarios de otras personas.
A veces podemos pensar, mi autoestima se basa en cómo me veo a mí misma en comparación con las demás personas. Pero eso es una creencia errónea, porque no podemos basar nuestra autoestima en la comparación, sino que una creencia correcta es que mi autoestima no se basa en lo que digan los demás, sino en la manera en que Dios me ve, porque fui creado a su imagen. Jesús pagó el precio más alto por mí al morir en la cruz por mis pecados y además vive en mí para cumplir sus planes y propósitos en mí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, y aquí está esa frase que estaba diciendo antes, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos creación de Dios, no somos lo que las otras personas dicen de nosotros, y menos cuando nos comparan a sí mismas o con otras personas. Ahora, quiero compartir algo con usted que quizás esto le pueda dar un fundamento para cambiar su mentalidad, para cambiar su manera de pensar de sí mismo. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y Romanos 3:23 dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Sí, Dios dice que somos pecadores, pero también Dios nos da una esperanza. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, aún así, como hemos sido pecadores, independientemente de dónde estamos en nuestra vida, independientemente de qué clase de pecados hemos cometido, qué clase de vida desordenada. Dios nos ama. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que usted perezca en su pecado, sino que Él quiere que usted llegue a un arrepentimiento de sus pecados, que le pida a Dios que le perdone y que le dé la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere para usted. Y la decisión es suya. Usted puede en este día entregar su vida al Señor. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted quiere invocar el nombre de Dios en este día, si usted quiere arrepentirse de su vida, independientemente cómo haya vivido usted, quizás usted está lidiando con un autoestima muy bajo de usted, quizás ha estado batallando con cosas que usted creyó desde su niñez, con luchas usted se ha degradado, ha vivido en una creencia de que no vale nada, de que no sirve para nada, que nunca va a alcanzar nada. Primeramente, al recibir usted a Cristo Jesús, usted puede entregar esos pensamientos de bajo autoestima al Señor para que Dios cambie completamente su corazón. Así que si usted quiere tomar esta decisión, haga una oración junto conmigo y dígale, bendito Dios, vengo delante de ti, arrepentido, arrepentida de mi pecado. He vivido una vida desordenada, sin rumbo, sin dirección. Estoy cansado, cansada de vivir de esta manera. Hoy me arrepiento de toda mi vida de pecado. Te pido que vengas a mi corazón, que perdones todos mis pecados y me des
la vida eterna. Quita esa sensación de autodesprecio, de rechazo a mí mismo y ayúdame a verme como tú me ves. Gracias, bendito Dios, por perdonarme, por salvarme y darme la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Pues que Dios le bendiga, le felicito por haber tomado esta decisión, le animo a que busque una iglesia, consígase una Biblia y lea la palabra de Dios. Puede comenzar por el libro de San Juan. Bueno, que Dios les bendiga, hasta la próxima.